Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. La ampolla en el pulgar de Lucía no era redonda. Era perfectamente rectangular. Me quedé en el marco de la puerta de la cocina, con mi bolsa de deporte todavía pesada sobre el hombro, mirando fijamente a mi hija de 7 años. Estaba intentando esconder las manos detrás de la espalda, pero yo ya lo había visto. No dije ni una palabra. Simplemente dejé caer la bolsa. El golpe seco la hizo estremecerse, encogiendo los hombros hacia las orejas. Esa no era la reacción de una niña torpe. Esa era la reacción de un objetivo anticipando un impacto. Mis instintos de combate, inactivos durante meses, gritaron de repente una sola palabra: amenaza. No me moví hacia ella de inmediato. En mi línea de trabajo, o mi antigua línea de trabajo, debería decir, aprendes que precipitarse hace que maten a la gente. Evalúas, observas, esperas a que el viento se calme antes de disparar. Soy Mateo. Durante 12 años, fui operador de fuerzas especiales. Viví mi vida a través de una mira telescópica, distante, calculando la distancia y la velocidad. Pensé que volver a casa a la vida civil significaría apagar esa parte de mi cerebro. Me equivocaba. Hola, corazón, dije, manteniendo la voz baja y uniforme. Forcé una sonrisa en mi cara, aunque mi corazón martilleaba con un ritmo frenético contra mis costillas. ¿No vas a darle un abrazo a tu viejo? Lucía me miró, sus grandes ojos verdes moviéndose rápidamente hacia el pasillo que llevaba a la sala. Estaba comprobando el perímetro. ¿Por qué estaba mi hija de 7 años comprobando el perímetro? Papi, susurró. Corrió hacia mí entonces, enterrando su cara en mi estómago, pero no me rodeó con sus brazos. Mantuvo las manos cerradas en puños, apretadas contra su propio pecho. Me arrodillé, ignorando el chasquido de mis rodillas, y la abracé. Olía a champú de fresa y a algo más. ¿Pomada? El fuerte olor medicinal de la crema para quemaduras, vitacilina. Déjame ver, dije suavemente, apartándome lo justo para mirarla a los ojos. No es nada, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Era una frase ensayada. Sabía reconocer un guión cuando lo oía. Estaba ayudando a mamá a cocinar. Toqué el sartén. Fui torpe otra vez. Otra vez. Esa palabra flotó en el aire como humo. Enséñame, Lucía. Ella vaciló, con lágrimas brotando en sus ojos, pero lentamente desenroscó los dedos. Tomé su pequeña mano entre las mías, tratándola como si estuviera hecha de cristal hilado. La rabia que me golpeó fue tan fría que casi me congeló el aliento y los pulmones. No era solo una ampolla en su pulgar. Las yemas de 3 dedos de su mano derecha estaban en carne viva, rojas y pelándose. Pero fue la forma lo que me detuvo el corazón. No eran quemaduras por salpicaduras de grasa. No eran manchas irregulares por tocar el mango de un sartén caliente. Eran líneas rectas y quemadas a través de las almohadillas de sus dedos. Le di la vuelta a la mano. Había otra marca en su palma, un círculo perfecto, como una espiral. Alguien no había tocado simplemente un sartén. Alguien le había presionado la mano hacia abajo. Mateo, has llegado pronto. La voz vino del pasillo. Tania, mi mujer. Entró, secándose las manos en un paño de cocina. Una sonrisa brillante y nerviosa pegada a su cara. Estaba guapa como siempre, pero noté la tensión alrededor de sus ojos. La forma en que su mirada saltó a las manos de Lucía y luego volvió a mi cara. Terminé la misión un día antes, dije, poniéndome de pie. No solté a Lucía. ¿Qué le ha pasado en la mano, Tania? Tania soltó una risa entrecortada, agitando el paño con desdén. Ay, ya conoces a Lucía, está pasando por una fase. Quiere ayudar con todo, pero no quiere escuchar. Agarró el sartén de hierro fundido mientras yo me daba la vuelta para coger la sal. Se lo dije 100 veces, Mateo, 100 veces. Parece una quemadura de resistencia eléctrica, dije. Mi voz me sonó extraña. Distante, como si la estuviera oyendo a través de unos auriculares de radio. No empieces, espetó Tania. La sonrisa se desvaneció. Te has ido durante 3 meses, Mateo.
No entres aquí y empieces a analizarlo todo como si fuera la escena de un crimen. Fue un accidente. Le pusimos crema. ¿Está bien? Me duele, papi, susurró Lucía, apenas audible. Los ojos de Tania se entornaron hacia nuestra hija. Fue una microexpresión. Si no hubiera pasado una década observando objetivos a través de ópticas de alta potencia, me lo habría perdido. Era una mirada de advertencia. Vete a tu cuarto, Lucía, dijo Tania, con voz empalagosa, dulce, pero cargada de mando. Papi y yo tenemos que hablar. Lucía se alejó corriendo, acunando su mano. La vi irse, con la mente a 1000 por hora. La narrativa no encajaba con las pruebas. Un agarre a un sartén quema la palma. Quizás los dedos envolviendo el mango. No deja líneas separadas y distintas en las yemas de los dedos a menos que la mano esté plana. A menos que se mantenga allí. ¿Dónde están los demás?, pregunté, volviéndome hacia mi mujer. Ah, Felipe está aquí, dijo, relajándose un poco ahora que Lucía se había ido. Está en la cochera arreglando esa estantería que prometiste arreglar hace 6 meses. Felipe, mi cuñado, el hermano mayor de Tania. Nunca me gustó Felipe. Era un hombre que sonreía demasiado, pero nunca con los ojos. Hacía trabajos esporádicos, pedía dinero prestado que nunca devolvía y siempre parecía estar acechando en el fondo de nuestro matrimonio. Pero Tania lo adoraba. Eran mellizos, inseparables desde la infancia. Ha estado ayudando mucho mientras estabas fuera, continuó Tania, yendo al refrigerador para sacar una botella de vino. Ya que tú estás ocupado salvando el mundo. El resentimiento en su tono era familiar. Habíamos tenido esa pelea una docena de veces, pero hoy no podía concentrarme en nuestros problemas matrimoniales. Todo lo que podía ver eran esas líneas rojas en los dedos de Lucía. La puerta trasera se abrió y Felipe entró. Se estaba limpiando grasa de las manos con un trapo. Cuando me vio, se detuvo. Por una fracción de segundo, pareció un ciervo deslumbrado por los faros. Luego la máscara se deslizó en su lugar. Mateo, el héroe regresa, retumbó Felipe, acercándose con la mano extendida. Le miré la mano. Estaba limpia. Dijo que estaba arreglando una estantería, pero no había polvo en su ropa, ni aserrín. Y la grasa del trapo parecía fresca, como si acabara de mojarla en aceite para parecer ocupado. Le estreché la mano. Su agarre estaba húmedo. Me alegro de verte, Felipe. ¿Mentí? Le estaba contando a Mateo el pequeño accidente de Lucía, dijo Tania rápidamente. Estaba sirviendo el vino demasiado rápido. Una gota se derramó sobre la barra de la cocina. ¿No la limpió? Sí, dijo Felipe, soltándome la mano. Se metió las manos en los bolsillos. Los niños son torpes, igual que su padre, ¿verdad? Siempre metiéndose en líos. Miré a Felipe. ¿En serio? Lo miré fijamente. Estaba sudando. Hacía 21 grados en la casa. Una gota de sudor le rodó por la sien. Estaba rebotando ligeramente sobre las puntas de sus pies. ¿Adrenalina? ¿Por qué tendría adrenalina ahora mismo? Se quemó las yemas de los dedos, Felipe, dije tranquilamente, en la espiral eléctrica. No en un sartén. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. El refrigerador zumbaba. Bueno, Felipe soltó una risita nerviosa, mirando a Tania. Como he dicho, los accidentes ocurren. Los niños hacen cosas estúpidas. Yo nunca dije que fuera la espiral eléctrica, intervino Tania, su voz subiendo una octava. Dije que fue la estufa. ¿Por qué nos estás interrogando? No he dicho que tú dijeras que fue la espiral, respondí, clavando mis ojos en ella. Dije que eso es lo que parece. Tienes que relajarte, Mateo, dijo Felipe, dando un paso hacia mí. Era un movimiento de dominación. Estaba intentando usar su altura para intimidarme. Era ridículo. Has estado en combate demasiado tiempo. Estás viendo enemigos donde solo hay familia. Familia. Miré a los dos de pie juntos, unidos, un muro de negación. Y arriba, mi hija estaba llorando en su habitación con las manos que parecían haber sido presionadas contra una parrilla.
Me di cuenta entonces de que no estaba entrando simplemente en una casa desordenada. Estaba entrando en un entorno hostil. Voy a deshacer la maleta, dije, rompiendo la tensión. Cogí mi bolsa. Buena idea, dijo Tania, exhalando visiblemente. Cena en 1 hora. Subí las escaleras. No fui a nuestra recámara. Fui directo al cuarto de Lucía. Estaba sentada en su cama, mirando por la ventana. Cuando entré, dio un salto. Lucía, susurré, sentándome a su lado. Tomé su mano no lesionada. Necesito que me digas la verdad. Exactamente qué pasó. Ella miró hacia la puerta. Luego se inclinó cerca de mi oído, con el aliento tembloroso. El tío Felipe dijo, si lo cuento, hará la otra mano. Gimoteó. El mundo se inclinó sobre su eje. La niebla roja que llenó mi visión ya no era ira. Era claridad. Absoluta y fría claridad táctica. Me levanté y caminé hacia la puerta, cerrándola con seguro silenciosamente. Saqué mi celular. Necesitaba ojos en esta casa. Necesitaba saber qué pasaba cuando yo no estaba allí, porque si Felipe volvía a tocarla, no iba a llamar a la policía. Todavía no. Iba a cazar. Pero mientras miraba alrededor del cuarto de Lucía, noté algo más. Una pequeña cámara digital en su estantería, con la pequeña luz roja parpadeando. Grabando. ¿Por qué había una cámara en la habitación de mi hija? Caminé hacia la estantería y cogí el pequeño dispositivo. No era un juguete. Era una cámara web de alta gama, del tipo que se usa para seguridad, escondida entre una fila de animales de peluche. La pequeña luz roja era fija, sin parpadear. La estaba observando. La sangre se me heló. Le di la vuelta en mis manos. Estaba conectada a la pared detrás de la cómoda. El cable escondido pulcramente a lo largo del rodapié. Esto no era algo que Lucía hubiera puesto. Esto estaba instalado. Lucía, pregunté, manteniendo la voz apenas por encima de un susurro. ¿Sabe mamá que esto está aquí? Lucía se miró los pies, con sus pequeños hombros encorvados. El tío Felipe lo puso ahí, dijo. Dijo, Santa Claus necesita ver si me estoy portando mal, incluso cuando no es Navidad. Arranqué el cable de la pared. La luz roja murió. Santa Claus. Un hombre adulto estaba usando la inocencia de una niña para vigilarla en su propia recámara. Me metí la cámara en el bolsillo. Me temblaban las manos, no de miedo, sino por el puro esfuerzo que me costaba no bajar y romperle el cuello a Felipe. Pero no podía. Todavía no. Si actuaba por impulso, sería el marido loco recién llegado de una zona de combate. Le darían la vuelta. Me la quitarían. Ponte tus tenis, Lucía, dije, tomando una decisión. Vamos al médico. No, retrocedió ella, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Mamá dijo que nada de médicos. Dijo que me llevarían si lo contaba. Nadie te va a llevar, dije con firmeza, arrodillándome para atarle los tenis. Yo soy tu papá. Estoy aquí mismo. ¿Te lo prometo? La levanté en brazos, ignorando la forma en que se estremeció, y marché hacia el pasillo. Llegué a lo alto de las escaleras antes de que Tania apareciera abajo. Sostenía una copa de vino, con la cara sonrojada. Felipe estaba justo detrás de ella, apoyado en el barandal con esa misma mirada engreída y distante. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Tania, con voz afilada. La llevo a urgencias, dije, bajando las escaleras paso a paso. Sus quemaduras están infectadas, Tania, necesitan antibióticos, y quiero que un profesional las documente. Tania golpeó su copa de vino contra la mesa de la entrada. Idealmente, debería haberse hecho añicos para coincidir con su tono dramático, pero solo derramó vino tinto sobre la madera. No te la vas a llevar a ninguna parte, gritó. Acabas de llegar a casa, Mateo. Llevas en esta casa 20 minutos y ya estás arrastrándola por la puerta. La estás asustando. Mírala. Te tiene terror. No me tiene miedo a mí, gruñí, pasando por delante de ellos. Tiene miedo de lo que ustedes dos están escondiendo.
Felipe se interpuso delante de la puerta. No era un hombre pequeño, pero comparado con los tipos con los que entrené, era blando, fofo, pero tenía la confianza de alguien que conocía las reglas de este campo de batalla específico mejor que yo. Mateo, compadre, dijo Felipe, levantando las manos en un gesto de rendición burlona. Cálmate, Tania le trató la mano. Tenemos la pomada. Llevarla a un médico ahora mismo hace que parezca, bueno, parece negligencia. ¿Quieres que el DIZ llame a la puerta? ¿Quieres que pongan a Lucía en una casa hogar porque reaccionaste exageradamente? Muévete, Felipe, advertí. Estás teniendo un episodio, Mateo, dijo Tania, bajando la voz a un susurro teatral. Se acercó a mí y me puso una mano en el brazo. Su tacto se sintió como hielo. Sé que es difícil adaptarse. Sé que ves amenazas en todas partes, pero este es nuestro hogar. Esa es nuestra hija. Estás paranoico y agresivo. Si sales por esa puerta con ella gritando como un maníaco, llamaré a la policía y les diré que estás inestable. Me congelé. Ahí estaba, el jaque mate. Miré a Lucía. Estaba enterrando su cara en mi cuello, sollozando en silencio. Si venía la policía, verían a una madre tranquila, un tío preocupado y un padre enorme y enfadado con un historial de violencia en el cumplimiento del deber. Verían al veterano inestable. Me sacarían de la casa y Lucía se quedaría sola con ellos. Tenía que retirarme. Fue lo más difícil que he hecho nunca. Respiré hondo, forzando a bajar mi ritmo cardíaco. Visualicé un interruptor en mi cabeza y lo accioné. La ira se desvaneció, reemplazada por un cálculo frío. Está bien, dije. Mi voz era plana. Tienen razón. Estoy cansado. Quizás estoy exagerando. Tania parpadeó, sorprendida por el cambio repentino. ¿Exacto? Ves, solo respira, cariño. La acostaré, dije. Pero Felipe se va ahora. Yo solo estaba, empezó Felipe. Ahora, Felipe, dije. No grité. No necesité hacerlo. Puse el suficiente mando en mi voz para que él diera un paso atrás involuntariamente. Me voy, murmuró Felipe, cogiendo sus llaves del cuenco. Llámame si necesitas algo, Tan. Le dio a mi mujer una mirada. No era una mirada fraternal. Era una mirada persistente y pesada que comunicaba algo silencioso y secreto. Luego salió por la puerta. Llevé a Lucía de vuelta arriba. Le limpié las manos yo mismo, aplicando vendas frescas mientras ella me miraba con ojos grandes. Me senté con ella hasta que se durmió, escaneando la habitación en busca de otros dispositivos. Encontré un segundo micrófono pegado bajo el somier de su cama. Lo dejé allí. Si lo quitaba todo, sabrían que los había descubierto. La recopilación de inteligencia requiere que el enemigo piense que todavía está seguro. Besé la frente de Lucía y salí, cerrando la puerta suavemente. Abajo, la casa estaba a oscuras. Tania se había ido a la cama, probablemente pensando que había ganado, pensando que había manejado a este marido soldado. No se daba cuenta de que no había ganado una victoria. Acababa de empezar una guerra. Fui a la cochera y rebusqué en mis viejas cajas de equipo. No tenía mi kit completo que era propiedad del gobierno, pero tenía mi alijo personal. Grabadoras de audio de alto grado, cámaras estenopeicas que usaba para seguridad perimetral en trabajos de contrato privado. Me moví por mi propia casa como un fantasma. Evité la tabla del suelo que crujía en el tercer escalón. Me pegué a las sombras. Coloqué un dispositivo de escucha detrás de la cabecera de nuestra cama matrimonial. Deslicé una cámara fina como una oblea en la rejilla de ventilación de la sala, orientada hacia el sofá donde a Felipe le gustaba sentarse. Puse un registrador en el módem de casa para rastrear cada paquete de datos que entraba o salía de la casa. Si querían jugar juegos con vigilancia, les enseñaría cómo lo hacían los profesionales. Alrededor de las 3 de la madrugada, me senté en el cuarto de visitas. No podía obligarme a dormir junto a Tania, con mi laptop abierta y los audífonos puestos. La casa estaba en silencio, pero el mundo digital era ruidoso. Saqué los registros del módem. Había un tráfico masivo proveniente de una dirección MAC específica.
La computadora de escritorio en el despacho. Había estado subiendo gigabytes de datos a un servidor en la nube cada martes y jueves durante los últimos 6 meses. Mi misión me había mantenido alejado durante 6 meses. Rastreé la dirección IP de las subidas. Era un servidor privado, protegido por contraseña, registrado a una empresa fantasma, pero el correo electrónico de recuperación de la cuenta no era críptico. Felipe G. privado @. Me recosté en la silla, el brillo de la pantalla iluminando la oscuridad. Tania dijo que Felipe solo estaba ayudando. Ella dijo que yo estaba paranoico, pero los datos no mentían. Felipe no estaba solo arreglando estanterías. Estaba documentando algo. Y a juzgar por los patrones de quemaduras en las manos de mi hija, tenía una sensación nauseabunda sobre qué tipo de contenido estaba subiendo. Ya no era el marido. No era el padre. Era el operador. Y mi paquete de objetivos estaba durmiendo en la recámara principal y viviendo a 3 calles de distancia. Siguiente, susurré a la habitación vacía. La caza estaba en marcha. Durante las siguientes 48 horas, me convertí en un actor en mi propia vida. Interpreté el papel del veterano agotado y ligeramente confundido tratando de reintegrarse. Me disculpé con Tania por mi estallido. Estreché la mano de Felipe cuando vino a cenar. Me senté a la mesa y comí el pollo rostizado que cocinó mi mujer, escuchándoles bromear sobre viejos recuerdos de la preparatoria, mientras cada fibra de mi ser quería volcar la mesa y romper la ilusión. La paciencia es un arma. Fue lo primero que nos enseñaron en la selección. No disparas hasta que tienes la corrección del viento, la elevación y la identificación positiva. Pasé mis días haciendo mandados, lo que significaba mayormente sentarme en mi camioneta estacionada a 2 cuadras de distancia, monitoreando las transmisiones de los dispositivos que había plantado. La calidad de audio del micrófono detrás de nuestra cabecera era cristalina. Era martes por la mañana. Le había dicho a Tania que iba a la ferretería. En lugar de eso, estaba estacionado en un lugar con sombra, con los audífonos puestos, escuchando el silencio de mi recámara principal. Entonces la puerta se abrió. Se ha ido, dijo la voz de Tania. Sonaba diferente cuando yo no estaba allí. La dulzura se había ido, reemplazada por un tono frío y eficiente. ¿Dijo cuándo vuelve? La voz de Felipe, más profunda, más relajada que cuando hablaba conmigo. 1 hora, quizás 2. Está obsesionado con arreglar la terraza. Le mantiene ocupado. Bien, dijo Felipe. Escuché el crujido de la tela. El sonido distintivo de una hebilla de cinturón desabrochándose. Y la niña, mi agarre en el volante se apretó tanto que el cuero crujió. Está en su cuarto con sus libros de colorear, respondió Tania. Sabe que no debe salir. Le dije que si nos interrumpe, le toca la estufa otra vez. El aire abandonó mis pulmones. La estufa otra vez. No fue un accidente. Era un castigo. Una herramienta de cumplimiento sistemática y aterrorizada. ¿Estaban quemando a mi hija para mantenerla callada para poder qué? Escuché, esperando más información. Pero los sonidos que siguieron fueron peores que las palabras. Los sonidos rítmicos y húmedos de la intimidad. Mi mujer, mi cuñado. Me arranqué los audífonos y los tiré al asiento del copiloto. Miré por el parabrisas con la bilis subiéndome a la garganta. Había visto el mal en el extranjero. Había visto lo que los señores de la guerra hacían a las aldeas, pero esto era en mi casa, en la cama donde yo dormía, y estaban usando el dolor de mi hija como el seguro de la puerta de su recámara. Necesitaba pruebas físicas. El audio era bueno, pero en un tribunal, un buen abogado podría argumentar el contexto. Podrían decir que era una broma, un juego de roles. Necesitaba algo concreto. Conduje de vuelta a casa, esperando hasta ver salir el coche de Felipe. Cuando entré, la casa olía a cloro. Tania estaba fregando las barras de la cocina, irradiando energía maníaca. Hola, ¿conseguiste la madera?, preguntó. Demasiado brillante, demasiado ruidosa. Se les acabó la madera tratada, mentí con suavidad. Voy a limpiar el despacho. Es un desastre ahí dentro. Oh, yo puedo hacer eso, dijo rápidamente, interponiéndose en mi camino. Tú relájate.
Has estado trabajando muy duro. Lo tengo. Sí, dije esquivándola. Entré en el despacho. Este era el dominio de Felipe siempre que estaba ayudando. Usaba la computadora de escritorio en la esquina. Me senté y moví el ratón. La pantalla se iluminó. Se requiere contraseña. Probé las habituales. El cumpleaños de Lucía, el cumpleaños de Tania, nuestro aniversario. Nada. Probé el cumpleaños de Felipe. Incorrecto. Miré la torre. No había manera de adivinar esto. Necesitaba saltarme el sistema operativo, pero eso llevaría tiempo y herramientas que no tenía encima. Miré alrededor de la habitación. Estaba escasa, demasiado limpia. Pero entonces vi el bote de basura debajo del escritorio. Estaba vacío. Tania acababa de limpiar, pero era perezosa con los detalles. Normalmente consolidaba los botes pequeños en la bolsa grande de la cocina antes de sacarla a la banqueta. Y hoy pasaba la basura. El camión venía al mediodía. Eran las 11:15. Volví a salir a la cocina. Voy a sacar los botes, anuncié. Ya lo hice, gritó Tania desde la sala. El reciclaje todavía está lleno, dije, saliendo por la puerta trasera antes de que pudiera detenerme. Caminé hacia la banqueta. El gran bote negro estaba allí, esperando al camión. Podía oír el estruendo del camión de la basura girando hacia la calle principal 2 cuadras más abajo. No tenía mucho tiempo. Abrí la tapa. La bolsa blanca de cocina estaba encima. La agarré, ignorando el olor a café y comida echada a perder, y la arrastré detrás de la cochera, fuera de la vista de la casa. Rompí la bolsa. Cáscaras de huevo, filtros de café, botellas de vino vacías, 3 de ellas de solo 2 días. Y en el fondo, envuelta en una servilleta húmeda, había una pequeña caja blanca. El empaque de un teléfono inteligente de prepago. Un teléfono desechable. ¿Por qué necesitarían mi mujer o su hermano un teléfono desechable? Cavé más profundo en el desastre, manchándome las manos de salsa, sin importarme. Encontré el teléfono en sí unos centímetros más abajo. La pantalla estaba destrozada como si alguien le hubiera dado con un martillo, pero el cuerpo estaba intacto. Me lo metí en el bolsillo. El camión de la basura rugió hasta la banqueta justo cuando yo volvía por el lado de la casa. Tiré la bolsa rota de nuevo al bote justo cuando el brazo mecánico lo levantaba. Pruebas destruidas, o eso pensaban. Fui directo a la cochera, cerrando la puerta con llave. Conecté el teléfono destrozado a mi laptop. La pantalla estaba muerta, pero la unidad de almacenamiento estaba viva. Se montó como una unidad externa. Abrí la carpeta ZIM. No estaba vacía. Había fotos, cientos de ellas. No de la aventura, aunque había bastantes de esas grotescas selfies de Felipe y Tania que me revolvieron el estómago con la realidad, incestuosa de ello, sino fotos de documentos, estados de cuenta bancarios, mis estados de cuenta, pólizas de seguro de vida, mis pólizas de seguro de vida, y mensajes de texto. Saqué el archivo de registro. Remitente, Tania. Destinatario, Felipe. Fecha, hace 2 semanas. Oh, vuelve antes. Tenemos que acelerarlo. Si ve los moretones, hará preguntas. Respuesta, Felipe, simplemente manténlo sedado como la última vez y asegúrate de que la mocosa se deje los guantes puestos. Si habla, le quemaré el resto de la mano. Estamos demasiado cerca del pago para parar ahora. El pago. Me recosté en el frío suelo de concreto de la cochera, con el teléfono destrozado en la mano. No solo se acostaban juntos. No solo abusaban de mi hija. Estaban planeando matarme. La cochera se sentía como una tumba. El aire estaba pesado con el olor a aceite y polvo viejo, pero el frío que irradiaba desde mis huesos no tenía nada que ver con la temperatura. Miré fijamente el registro de mensajes de texto en la pantalla de mi laptop. ¿Sedado? Pensé en mi primera noche en casa. El sabor del vino, la pesadez en mis extremidades que había volvía dentro. La casa estaba tranquila. Me arrastré escaleras arriba, evitando el tercer escalón que crujía por costumbre. La puerta de Tania estaba cerrada.
Podía oír el leve murmullo de la televisión. Fui a la recámara de Lucía. La puerta estaba entreabierta. Estaba sentada en el suelo intentando colorear. Era una visión desgarradora. Sostenía una crayola azul, pero debido a las vendas en su mano derecha, no podía agarrarla correctamente. Estaba usando su mano izquierda, sus trazos torpes y frustrantes. Soltó un pequeño suspiro de derrota y dejó caer la crayola. «Hola, bicho», susurré, entrando y cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Lucía levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Inmediatamente escondió las manos detrás de la espalda. No me estaba rascando. ¿Lo prometo? Lo sé, dije, sentándome en el suelo frente a ella. No intenté tocarla. Le dejé tener su espacio. Te vi intentando dibujar. ¿Quieres ayuda? Ella dudó, luego sacó lentamente las manos. No me sale bien el cielo. Mis dedos no funcionan. Podemos arreglar eso, dije. Cogí la crayola azul. Pero primero, necesito que seas valiente para mí, Lucía. Más valiente de lo que has sido nunca. Me miró, con el labio inferior temblando. ¿Como un soldado? Mejor que un soldado, dije. ¿Como mi hija? Me incliné más cerca, bajando la voz a apenas un aliento. Sé lo de la estufa, Lucía. Sé que mamá y el tío Felipe lo hicieron. Su respiración se cortó. El terror que inundó su cara fue absoluto. No, no puedes saberlo. Dijeron que si te enterabas vendrían los hombres malos y te llevarían y nunca te volvería a ver. Eso es mentira, dije firmemente, mirándola a los ojos. Mírame. ¿Te he mentido alguna vez? Ella negó con la cabeza lentamente. Yo soy el hombre malo al que temen los hombres malos, dije. Era una frase que nunca pensé que usaría con mi hija de 7 años, pero era el único lenguaje que permitía la situación. Nadie me va a llevar, pero necesito saberlo todo para poder detenerlos. ¿Te hizo esto Felipe porque te portaste mal? No, susurró, derramando lágrimas. Lo hizo porque entré. ¿Entraste a dónde? A la recámara. El cuarto de mamá. Sorbió, limpiándose la nariz con la muñeca vendada. Tuve una pesadilla. Quería a mamá, pero la puerta estaba cerrada. Oí ruidos, así que la abrí con el truco de la moneda que me enseñaste. Mi corazón se detuvo. Le había enseñado cómo abrir las chapas de privacidad con una moneda cuando tenía 4 años por si alguna vez se quedaba encerrada en un baño. ¿Y qué viste? Mamá y el tío Felipe estaban luchando sin ropa. Miró hacia abajo avergonzada. Me gritaron. El tío Felipe me agarró. Estaba tan rojo. Papi, su cara daba miedo. Me arrastró a la cocina. Dijo, las niñas chiquitas que ven cosas pierden los dedos. Luego prendió la estufa. Cerré los ojos. La imagen era vívida, horrible. Mi cuñado, desnudo, arrastrando a mi hija gritando escaleras abajo mientras mi mujer, su madre, miraba o peor, ayudaba. ¿Intentó mamá detenerlo?, pregunté, temiendo la respuesta. Lucía negó con la cabeza. Mamá mantuvo la puerta cerrada para que los vecinos no oyeran. Eso fue todo. El último hilo de apego que tenía con Tania se rompió. No quedaba matrimonio. No había mujer a la que una vez amé. Solo había un objetivo, un cómplice de tortura. Está bien, dije, abriendo los ojos. Gracias por contármelo. Eso ha sido muy valiente. ¿Vas a gritarles?, preguntó con miedo. No, dije. Gritar no arregla las cosas. Vamos a jugar a un juego. Un juego secreto. ¿Solo tú y yo? ¿Qué juego? El juego invisible, dije. Vas a fingir que todo es normal. Vas a dejar que mamá te ponga la crema. No vas a decir ni una palabra sobre esta plática y yo me voy a asegurar de que nunca te vuelvan a hacer daño. ¿Puedes hacer eso? Asintió, una pequeña chispa de determinación iluminando sus ojos. Era mi hija. Muy bien, bien. Me levanté. Necesitaba entrar en esa computadora.
Los mensajes de texto en el teléfono desechable mencionaban archivos. Felipe estaba grabando el abuso. El pago probablemente se refería a mi seguro de vida, pero los registros de abuso. Eso era palanca. Ese era su trofeo. Esperé hasta que anocheció. La cena fue un asunto tenso. Tania hizo lasaña. Me la comí. Mirándola servirse una tercera copa de vino. Estaba celebrando. Pensaba que me había sometido. Pensaba que las drogas y la manipulación mental estaban funcionando. Voy a acostarme temprano, dije alrededor de las 9 de la noche, dolor de cabeza. Pobrecito. Tan, toma un paracetamol. Subí, esperé 10 minutos y luego me deslicé por la ventana hacia el tejado del porche. Había hecho esto una docena de veces para escaparme cuando era adolescente. Ahora lo hacía para infiltrarme en mi propia oficina en casa. La ventana del despacho estaba cerrada, pero el seguro era viejo. Deslicé una hoja fina entre el marco y la abrí de golpe. Entré trepando. La habitación estaba a oscuras. Arranqué la computadora. No tenía la contraseña, pero tenía otra cosa. Tenía la tarjeta SD del teléfono desechable. Había encontrado un archivo etiquetado como llave. Era una larga cadena de caracteres alfanuméricos. Una contraseña maestra que Felipe usaba para sus aplicaciones encriptadas. La escribí en la pantalla de inicio de sesión de Windows. Enter. La pantalla se puso negra por un segundo. Luego cargó el escritorio. No lo celebré. Fui directo al explorador de archivos. Encontré una partición oculta en la unidad de estaba etiquetada como Proyecto Casa. La abrí. Había carpetas, seguros, escrituras, médico, y una simplemente etiquetada como Lecciones. Hice clic en Lecciones. Las miniaturas llenaron la pantalla. Vídeos, docenas de ellos. Cada uno con fecha. Hice clic en el más reciente. El vídeo se abrió. El ángulo de la cámara era bajo. Colocada en la barra de la cocina. Mostraba a Lucía aterrorizada. Su mano sostenida sobre la espiral roja brillante de la estufa eléctrica. La mano de Felipe agarraba su muñeca. Dile a la cámara qué pasa cuando interrumpimos a los adultos. La voz de Felipe se burló desde fuera de cuadro. Nos quemamos, sollozó Lucía. ¿Y a quién queremos? Al tío Felipe, lloró ella. Buena niña, él presionó su mano hacia abajo. El grito que salió de su garganta en el vídeo fue primario. Cerré la laptop de golpe, respirando con dificultad, luchando contra las ganas de vomitar. Había visto ejecuciones. Había visto las secuelas de artefactos explosivos improvisados. Pero esto era sadismo puro destilado. Copié la carpeta entera a mi unidad externa encriptada. Cada vídeo, cada documento, el plan de seguro de vida donde discutían escenificar mi suicidio debido al TEP. Los documentos de transferencia de las escrituras de la casa falsificados con mi firma. Lo tenía todo. Pero cuando la barra de progreso de la copia llegó al 99%, oí la perilla de la puerta del despacho vibrar. Mateo, la voz de Tania vino del pasillo. ¿Por qué tiene seguro la puerta? Me congelé. No había puesto el seguro. Había entrado por la ventana, pero la puerta se atascaba naturalmente. ¿Mateo? Ella agitó la perilla con más fuerza. ¿Estás ahí dentro? Miré la ventana. Todavía estaba abierta. Si salía por ahí, me oiría en el tejado. Si abría la puerta, vería la pantalla de la computadora. Tenía segundos. La barra de progreso en la pantalla se burlaba de mí. 99%. Se colgó allí por un latido que pareció una hora. ¿Mateo? La voz de Tania era más afilada ahora, la sospecha cortando a través de su fingida preocupación. Te oigo ahí dentro. Abre la puerta. 100%. Copia completa. Arranqué la unidad externa del puerto USB y me la metí en la cintura del pantalón, cubriéndola con mi camisa. Minimicé las ventanas en la pantalla, dejando abierta una página genérica del navegador. Una búsqueda de contratistas para reparar terrazas. Me estiré y cerré el seguro de la ventana,
rezando en silencio para que no notara que estaba abierta. Luego crucé la habitación en 3 grandes zancadas. Abrí la puerta justo cuando ella estaba a punto de golpearla de nuevo. Tania tropezó ligeramente hacia adelante, con el puño levantado. Llevaba su bata de seda, el pelo revuelto. Sus ojos pasaron de mí hacia la habitación oscura, escaneando. «¿Qué estás haciendo?», exigió sin aliento. «¿Por qué estaba cerrada?». «No estaba cerrada», dije, frotándome los ojos y fingiendo un bostezo. «Solo atascada. Ya sabes cómo la humedad hincha la madera aquí. Esa es otra cosa en la lista de arreglos». Ella no se lo tragó. Me empujó para entrar en la habitación. La única luz venía del monitor, proyectando un brillo azul fantasmal en su cara. Miró la pantalla. «Reparación de terrazas», leyó, frunciendo el ceño. «A medianoche». No podía dormir, dije, recargándome en el marco de la puerta. El dolor de cabeza se convirtió en insomnio. Pensé en adelantarme con la planeación. «¿Por qué? ¿Qué pasa?». Ella se giró para mirarme, entornando los ojos. Parecía un depredador, sintiendo un cambio en el viento. Oí teclear. Tecleo rápido. No tecleas rápido cuando buscas contratistas. Estaba escribiendo un correo a uno de ellos, mentí. Era débil, pero era todo lo que tenía, pidiendo una cotización. Ella me miró fijamente durante un largo e incómodo silencio. Luego caminó hacia el escritorio. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Si miraba la carpeta de enviados, o peor, si minimizaba el navegador y veía el explorador de archivos todavía abierto en la partición oculta. Alcanzó el ratón. «No lo hagas», dije. Ella se congeló, con la mano flotando sobre el ratón. «¿No haga qué?». «No husmees», dije, apartándome del marco de la puerta y caminando hacia ella. Puse mis manos sobre sus hombros. «Estás estresada, Tania». «Lo entiendo. He estado fuera. Las cosas son raras. Pero que revises mi historial de navegación como si fuera un adolescente no va a ayudar». Me la estaba jugando. Apostaba por su culpa. Apostaba a que si la acusaba de desconfianza, ella retrocedería para evitar parecer sospechosa ella misma. Me miró, buscando en mi cara. Luego, lentamente, apartó la mano del ratón. «Yo solo. Me preocupo por ti», dijo, su voz suavizándose en esa dulzura manipuladora que ahora reconocía como veneno. «Pasas tanto tiempo aquí». «¿Solo?». «Estoy bien», dije, guiándola hacia la puerta. «Vamos a la cama». Logré dirigirla fuera de la habitación. Mientras cerraba la puerta, hice un espectáculo de agitar la perilla. «¿Ves? Se traba». Me observó, no convencida, pero sin pruebas. Fuimos a la recámara. Me acosté a su lado en la oscuridad, el disco duro presionando en mi cadera como un arma oculta. Esperé hasta que su respiración se niveló en el ritmo del sueño. Luego esperé otra hora. No dormí. No podía. Las imágenes del vídeo estaban grabadas en mis retinas. El grito de Lucía resonaba en mi cabeza. A las 4 de la madrugada, me levanté. Cogí la unidad y fui a la cochera. No la conecté a mi laptop esta vez. No iba a correr riesgos. Tenía una bolsa ignífuga, una bolsa impermeable segura que guardaba en mi viejo kit. Puse la unidad dentro junto con el teléfono destrozado y las grabaciones de audio que había reunido. Conduje hasta un gimnasio 24 horas a 3 colonias de distancia. Renté un locker, puse la bolsa dentro y la aseguré con mi propio candado. No era Fort Knox, pero estaba fuera del sitio. Si registraban la casa, no encontrarían nada. Cuando volví, el sol apenas estaba saliendo. Hice café. Me senté a la mesa de la cocina, viendo la luz arrastrarse por el piso donde mi hija había sido torturada. Necesitaba una cosa más. Los vídeos probaban el abuso. Los mensajes de texto probaban la conspiración, pero había algo en la forma en que Felipe miraba a Lucía en esos vídeos. Algo en la forma en que Tania lo protegía. Era demasiado íntimo, demasiado posesivo. Recordé los kits de prueba de ADN que había visto en la farmacia cuando compré las vendas de Lucía.
Cuando Lucía se despertó, yo ya estaba haciendo hot cakes. Fui el papá perfecto. Tania bajó más tarde, con cruda y gruñona. Voy a llevar a Lucía al parque, anuncié. Quitártela de encima un rato. Tania agitó una mano con desdén sobre su taza de café. Está bien, solo que se deje los guantes puestos. No quiero que la gente se le quede viendo. Eso haremos. Llevé a Lucía al parque, pero no jugamos. Nos sentamos en la camioneta. Lucía, dije suavemente. Necesito que hagas algo raro para mí. Es parte del juego. Sale, dijo ella, confiando en mí completamente ahora. Saqué el kit de hisopos. Abre grande. ¿Lo hizo? Le pasé el hisopo por la mejilla. Luego me pasé el hisopo a mí mismo. Conduje directo a un laboratorio privado en el centro. Era caro, destinado a casos de paternidad urgentes, pero tenía el dinero en efectivo. Pagué por el servicio express de 48 horas. Necesito saberlo, le dije al técnico mientras entregaba las muestras. Necesito saber si es mía. El técnico miró mi cara sombría y no hizo preguntas. Los siguientes 2 días fueron borrosos por la vigilancia. Observé a Felipe ir y venir. Grabé 3 conversaciones más entre ellos. Se estaban impacientando. Está dando largas, dijo Felipe el miércoles, paseando por mi sala mientras yo estaba supuestamente en la tienda. No ha firmado los papeles de la nueva póliza todavía. Necesitamos esa firma, Tania. Estoy trabajando en ello, espetó Tania. Está distante. Lo observa todo. Creo que sospecha de la aventura. Si sospecha de la aventura, es un venado, rió Felipe cruelmente. Si sospecha el resto, es hombre muerto. No hables así, siseó ella. Solo ten los papeles listos. Haré que los firme esta noche. Usaré el ángulo de la seguridad para Lucía. Es débil cuando se trata de ella. Escuché desde el carro, con los nudillos blancos. ¿Débil? Pensaban que mi amor por mi hija era una debilidad. No entendían que para un padre, para un soldado, el amor es el combustible más peligroso de la tierra. Llegó el jueves. El correo electrónico del laboratorio llegó a mi bandeja de entrada segura a las 10 de la mañana. Asunto. Resultados de la prueba de paternidad de ADN. Número de caso 9942. Abrí el PDF en mi celular. Estaba sentado en la entrada de la cochera. El mundo pareció dejar de girar. Los sonidos de la colonia, una podadora, un perro ladrando, se desvanecieron en un zumbido sordo. Probabilidad de paternidad, 0%. Miré fijamente el número. 0. No era mía. Se me cortó la respiración en el pecho. Un sonido áspero y doloroso. Lucía, mi niña, a la que había arrullado para dormir. Aquella cuyos primeros pasos había vitoreado. No era mi hija biológica. Me desplacé hacia abajo. Había pagado extra por una búsqueda de coincidencia familiar contra la otra muestra que proporcioné. Un pelo del peine de Felipe que enganché el martes. Probabilidad de coincidencia familiar muestra B, 99,9%. Relación, padre biológico. El celular se me resbaló de la mano y repiqueteó en la consola central. Felipe no era su tío. Era su padre. Mi mujer y su hermano tenían una hija. Una hija que fingieron que era mía. Una hija a la que ahora torturaban juntos. La náusea que sentí fue total. Fue un golpe físico. La traición no era solo infidelidad. Era genética. Era fundacional. Toda mi vida durante los últimos 7 años había sido una mentira construida por 2 monstruos que compartían linaje y cama. Pero mientras estaba sentado allí mirando el tablero, un nuevo sentimiento surgió a través del dolor. Era feroz. Era protector. Lucía no lo sabía. Lucía era inocente. Y en todas las formas que importaban, en cada abrazo, cada lágrima, cada cuento antes de dormir, yo era su papá. La biología no hacía a un papá. Estar presente sí. Proteger sí. Y Felipe, él no era un padre. Era un donante.
Un monstruo. Cogí el celular. Miré la casa. Pensaban que yo era débil. Pensaban que era solo un cheque de pago, una historia de tapadera para su retorcido árbol genealógico. Me limpié las lágrimas de la cara. Comprobé la Sig Sauer P320 en mi cintura. Comprobé la transmisión de la cámara oculta en mi celular. ¿Quieren una firma?, susurré al carro vacío. Les voy a dar una firma. Era hora de terminar la vigilancia. Era hora de empezar la operación. La revelación de que no era el padre biológico de Lucía debería haberme roto. Debería haberme hecho hacer las maletas y dejar atrás esta retorcida casa de los horrores. Pero mientras estaba sentado en mi camioneta mirando los resultados de ADN, me di cuenta de que hizo lo contrario. Cimentó mi determinación. Si me iba, Lucía estaría sola con ellos, con sus padres biológicos que le quemaban las manos y la encerraban en closets. No me iba. Me estaba atrincherando. Entré en la casa con una calma que me aterrorizaba. Tania estaba en la cocina organizando una pila de papeles. Los documentos del seguro de vida. Levantó la vista sonriendo con esa sonrisa falsa y ensayada. Hola, cariño, dijo. Solo estaba preparando esto. Pensé que tal vez podríamos firmarlos esta noche solo para acabar con ello. Claro, dije. Hagámoslo esta noche. ¿Por qué no invitamos a Felipe a cenar? Celebrar que ponemos nuestros asuntos en orden. Los ojos de Tania se iluminaron. ¿En serio? Eso suena genial. Le enviaré un mensaje. No sabía que estaba invitando al verdugo a su propio juicio. Pasé la tarde preparándome. No estaba preparando una comida. Estaba preparando una zona de aniquilación. No una física. No podía simplemente dispararles. Eso era demasiado fácil, demasiado rápido. Necesitaba destruirlos completamente. Necesitaba desmantelar sus vidas, su libertad y su cordura pieza por pieza. Fui al banco. Retiré la mitad de nuestros ahorros conjuntos justo por debajo del límite que activaría un reporte federal. Lo transferí a un fideicomiso que establecía nombre de Lucía conmigo como único administrador. Luego fui a la fiscalía, pero no entré. Me senté en el estacionamiento y llamé a un número que no había usado en años. Julián, dije cuando la voz respondió. ¿Mateo? La voz estaba sorprendida. Julián era un abogado militar con el que había servido, ahora un abogado penalista de alto poder en la ciudad. Pensé que seguías en combate. He vuelto, dije. Y necesito un tiburón esta noche. ¿Cuál es la situación? Custodia, fraude, asalto a un menor e incesto. Hubo un largo silencio al otro lado. Jesús, Mateo, esa es una lista pesada. Tengo las pruebas, dije. Vídeo, audio, ADN, registros financieros. Necesito que estés listo para presentar una orden de protección de emergencia en el segundo que dé la señal. Estoy listo, dijo Julián. Solo dame la palabra. Colgué. La cena estaba fijada para las 7 de la tarde. Felipe llegó a las 6:45 trayendo una botella de whisky caro. Estaba de buen humor. Pensaba que esta noche era la noche en que aseguraban el pago. Por la familia, brindó Felipe, levantando su copa. Por la familia, repetí, mirándole fijamente a los ojos. Comimos cortes. La plática fue banal. Tania habló de redecorar la sala. Felipe habló de un carro nuevo que quería comprar. Los observé maravillándome de su capacidad para compartimentar. Estaban cenando con el hombre al que planeaban matar, hablando de gastar su dinero. Bueno, dijo Tania, retirando los platos. Los papeles. Los sacó. Una pila gruesa. Justo aquí, dijo Felipe, deslizando una pluma sobre la mesa. Solo necesito tu firma en la línea de abajo, Mateo. Cosas estándar. Muerte accidental, desmembramiento. Ya sabes cómo va. Cogí la pluma. Miré a Lucía, que estaba sentada tranquilamente en la esquina, coloreando con su mano izquierda. Ella me miró, con miedo en los ojos. Sabía que algo iba mal. Le sonreí, una sonrisa real.
Está bien, gesticulé con los labios. Volví a mirar los papeles. No firmé. En lugar de eso, le di la vuelta al documento y escribí una palabra en la parte de atrás en letras negritas. 0. Deslicé el papel de vuelta a Felipe. ¿Qué es esto?, preguntó Felipe, confundido. Le dio la vuelta al papel. Miró fijamente la palabra. 0. ¿Qué significa eso? Significa que eso es lo que obtienes, dije, recostándome en mi silla. 0 centavos y 0 custodia. La habitación se quedó en un silencio mortal. Tania se detuvo a medio camino del fregadero. Mateo, ¿de qué estás hablando?, preguntó, con la voz temblorosa. Lo sé, dije suavemente. No, ¿qué? Felipe rió nerviosamente. Estás hablando con acertijos, güey. Saqué mi celular. Toqué la pantalla. La televisión de la sala, que estaba conectada a la red, de repente cobró vida. Pero no era un programa de televisión. Era el vídeo. El vídeo de Felipe quemando la mano de Lucía. Tania dejó caer un plato. Se hizo añicos en el piso de loseta. El sonido como un disparo. La cara de Felipe se puso blanca. Se levantó de golpe de la mesa. Apaga eso. ¿De dónde sacaste eso? Siéntate, Felipe, dije. Mi voz era baja, pero llevaba el peso de una orden. Ha saqueado mi computadora, gritó, mirando a Tania. ¿Lo sabe? Lo sabe todo. Sé más que eso, dije. Toqué el celular de nuevo. La imagen en la TV cambió. Era el PDF de los resultados de ADN. Probabilidad de paternidad, 0%. Coincidencia familiar, Felipe. Tania soltó un grito estrangulado y se cubrió la boca. Se desplomó contra la barra, deslizándose hasta el suelo. Felipe miró la pantalla. Luego me miró a mí. La presunción se había ido. La arrogancia se había ido. En su lugar estaba la mirada salvaje y aterrorizada de una rata en una trampa. «Es mi hija, ¿verdad?», pregunté. «Biológicamente, es tuya. Pero la trataste como una molestia. La quemaste. ¿La torturaste?» «Fue disciplina», tartamudeó Felipe, retrocediendo. «Necesita disciplina. Es salvaje». «Tiene 7 años», rugí, poniéndome de pie. La silla voló hacia atrás y golpeó la pared. Felipe se estremeció. «Mateo, escucha. Podemos arreglar esto. Podemos». «No hay un nosotros», dije, caminando alrededor de la mesa. «Estoy yo y está Lucía. Y luego hay 2 personas que van a ir a prisión por mucho tiempo». Los ojos de Felipe se dirigieron al bloque de cuchillos en la barra. Se lanzó a por él. Era lento, tan increíblemente lento. Le atrapé la muñeca antes de que su mano tocara siquiera el mango. Retorcí. Hubo un chasquido repugnante. Y Felipe gritó, cayendo de rodillas. «No lo hagas», susurré en su oído. «He entrenado para matar hombres con mis propias manos desde antes de que tú nacieras. No me des una razón para ahorrarle al gobierno el costo de un juicio». Lo empujé lejos. Acunó su muñeca rota, gimiendo. «Lucía», dije, sin apartar la mirada de ellos. «Ve por tu chamarra». Lucía salió corriendo de la habitación. «No puedes llevártela», sollozó Tania desde el suelo. «¿Es mía?» «Perdiste el derecho a llamarla tuya cuando dejaste que él la quemara», dije. «No eres una madre. Eres una incubadora». Agarré mi celular. «Julián, ahora». «Hecho», dijo Julián. «La policía está en camino». 3 minutos fuera. Miré a los 2. Rotos. Expuestos. «La patrulla viene», dije. «Tienen los vídeos. Tienen los textos. Lo tienen todo». Felipe levantó la vista, con el sudor corriéndole por la cara. «Lo arruinaste todo». «No», dije, cogiendo a Lucía mientras corría de vuelta a la habitación. «Solo he equilibrado el libro de contabilidad».
Salí por la puerta principal. No miré atrás, pero mientras aseguraba a Lucía en su asiento del carro, vi un parpadeo de luz en la ventana de la cocina. Luz naranja. Felipe no era solo un cobarde. Era un pirómano. Estaba intentando quemar las pruebas. Estaba intentando quemar la casa. El brillo naranja en la ventana de la cocina brilló más fuerte, lamiendo las cortinas. Hice una pausa, con la mano en la manija de la puerta de mi camioneta. Felipe estaba desesperado. Pensaba que si quemaba la casa, quemaba la computadora, el disco duro, la escena del crimen. No sabía que yo tenía copias de seguridad de todo en un locker a 3 colonias de distancia. No sabía que la subida a la nube ya estaba segura en la bandeja de entrada de Julián. Solo estaba añadiendo incendio provocado a sus antecedentes penales. «Papi, ¿se está quemando la casa?», preguntó Lucía, con la voz temblorosa. «Quédate en la camioneta, corazón», ordené. «Pon los seguros. No le abras a nadie excepto a mí o a un oficial de policía uniformado». «¿Entendido?» «Sí, papi». Cerré la puerta de la camioneta de golpe y corrí de vuelta hacia la casa, no para salvarlos. Dios sabe que una parte de mí quería dejarles arder en el infierno que crearon, sino porque el fuego destruiría las pruebas físicas, podría necesitar la cocina todavía. Las marcas de quemaduras específicas en la barra. El entorno. Abrí la puerta principal de una patada. El humo ya estaba bajando desde el techo. La cocina era un infierno. Felipe estaba de pie en medio de ella, vertiendo vodka del mueble bar en el piso, gritando incoherentemente. Tania seguía en el suelo, tosiendo, paralizada por el shock. «Idiota», grité, cubriéndome la boca con la camisa. «Sálganse». Felipe se giró, con los ojos salvajes. «Todo ha desaparecido. Si lo quemo, no hay pruebas. Es solo tu palabra contra la nuestra». Tiró la botella vacía a las llamas. El fuego rugió, surgiendo hacia el pasillo. «La prueba está en la nube, imbécil», grité. «Se la envié a mi abogado hace 10 minutos. Todo lo que estás haciendo es suicidarte». Eso le detuvo. La comprensión le golpeó como un golpe físico. Se congeló, las llamas reflejándose en sus ojos aterrorizados. «Tania», grité. «Muévete». Ella no se movió. Estaba mirando el fuego, hipnotizada. No podía dejarla morir. Incluso después de todo, yo no podía ser ese hombre. Contuve la respiración y me zambullí en el humo. Agarré a Tania por la espalda de su bata y la arrastré por el piso. Era peso muerto. La saqué por la puerta principal y la tiré al pasto. Ella jadeó, aspirando el aire fresco de la noche. Me volví. Felipe seguía dentro. Estaba retrocediendo de las llamas ahora, dándose cuenta de que al fuego no le importaban sus planes. Estaba hambriento. «Ayúdame», gritó. «Mateo, ayuda». Me quedé en el porche. El calor era intenso. Le miré. Miré al hombre que quemó las manos de mi hija 11 veces. El hombre que planeó matarme. «Sal», grité. «La puerta está ahí mismo». Estaba atrapado detrás de un muro de fuego que él había creado. Había vertido el alcohol entre él y la salida. «No puedo». Las sirenas aullaban en la distancia, haciéndose más fuertes. ¿Maldije? Agarré la manguera del jardín del lado del porche, abrí la llave y rocié un camino a través de las llamas. «Corre», ordené. Felipe se arrastró a través del vapor y el humo, tosiendo, con las cejas chamuscadas. Tropezó hacia el pasto y se derrumbó junto a su hermana. Me paré sobre ellos. La casa gemía ahora, el fuego extendiéndose al segundo piso. Mi hogar, el lugar donde pensé que criaría a mi familia. Estaba siendo consumido. Las patrullas frenaron con un chirrido en la banqueta. Luces azules y rojas bañaron la escena, mezclándose con el brillo naranja del fuego. Los oficiales salieron, con las armas desenfundadas. Manos arriba. Todos al suelo. Levanté las manos lentamente. «Soy el propietario», grité claramente. Esos dos empezaron el fuego. «Mi hija está en la camioneta».
Al suelo, ladró el oficial al mando. Obedecí, cayendo de rodillas. No me resistí. No tenía nada que esconder. Un oficial me esposó. Procedimiento estándar. Revise la camioneta, le dije con calma. Mi hija está dentro. Está asustada. Su nombre es Lucía. Otro oficial corrió a la camioneta. Le vi golpear la ventana. Lucía no la abrió. Me señaló a mí. No quiere abrir, gritó el oficial de vuelta. Dice que necesita a su papá. Déjeme hablar con ella, dije. Por favor. El oficial me miró, luego a la casa en llamas, luego a los dos restos humanos temblorosos y tosiendo en el pasto. Me quitó una esposa. Vaya. Pero estoy justo detrás de usted. Caminé hacia la camioneta. Lucía, está bien. Abre la puerta. Clic, la abrí y la cargué. Enterró su cara en mi cuello. Se ha ido la casa mala, susurró. Sí, corazón, dije, viendo el techo del porche colapsar en una lluvia de chispas. La casa mala se ha ido. Los paramédicos estaban rodeando a Felipe y Tania ahora. Vi a Tania señalándome, gritándole algo a un policía. Estaba intentando cambiar la narrativa. Incluso ahora. Un sedán negro se detuvo detrás de los camiones de bomberos. Julián salió. Llevaba su traje, pareciendo tranquilo en medio del caos. Caminó directo al oficial al mando, mostró una tarjeta y le entregó una tablet. Va a querer ver esto antes de tomar declaración a nadie, dijo Julián. El oficial miró la tablet. Vio el vídeo. Vi cambiar su postura. Se puso rígido. Miró de la pantalla a Felipe, luego de vuelta a la pantalla. Caminó hacia donde los paramédicos estaban tratando a Felipe. Tiró del brazo no lesionado de Felipe detrás de su espalda y le puso las esposas. Luego hizo lo mismo con Tania. Felipe Vargas. Tania Vargas. El oficial les leyó sus derechos, con voz fría. Están bajo arresto por abuso infantil agravado, conspiración para cometer asesinato e incendio provocado. Me quedé junto a la camioneta sosteniendo a Lucía, viéndoles ser empujados en la parte trasera de una patrulla. Felipe estaba llorando. Tania estaba gritando mi nombre. Mateo, diles. Diles que fue un accidente. Yo solo miré. No sentí alegría. No sentí victoria. Solo sentí la pesada y tranquila satisfacción de una misión cumplida. El objetivo estaba neutralizado. El activo estaba seguro. Julián caminó hacia mí. ¿Estás bien? Sí, dije, acariciando el pelo de Lucía. Estamos bien. Tengo la orden de protección firmada por un juez hace 10 minutos, dijo Julián. No van a conseguir fianza. No con ese vídeo, y especialmente no después de intentar quemar las pruebas. Bien. ¿A dónde irán?, preguntó. Hotel por esta noche, dije. Luego a algún lugar donde no puedan encontrarnos. Yo me encargaré de la prensa, dijo Julián. Tú solo sé un papá. Puse a Lucía de vuelta en su asiento. Me metí en el lado del conductor. Mientras ponía la camioneta en marcha, eché un último vistazo a la casa. Los bomberos estaban rociando agua sobre ella, pero era pérdida total. ¿Bien? Que arda. Era un monumento a una mentira de todos modos. Me alejé manejando, las sirenas desvaneciéndose detrás de nosotros. Nos quedamos en un hotel cerca del aeropuerto. No lo elegí por las vistas. Lo elegí porque tenía cámaras de seguridad en los pasillos y puertas de acero pesadas. Los viejos hábitos tardan en morir. Lucía se durmió casi al instante, agotada por el trauma de la noche. Me senté en la silla junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad, mi mente repitiendo la mirada en la cara de Felipe cuando las esposas hicieron clic. Mi celular vibró. Era Julián. Están fichados. Sin fianza. La lectura de cargos es mañana por la mañana a las 9 de la mañana. No necesitas estar allí, pero yo estaré. No respondí. Simplemente miré la pantalla. Se sentía demasiado fácil.
Hombres como Felipe, narcisistas y manipuladores, siempre tenían una última carta que jugar. Intentaría culpar a Tania. Tania intentaría culparme a mí. Se iba a poner feo antes de mejorar. A la mañana siguiente, me desperté con Lucía tocándome el brazo. «Papi, ¿podemos comer hot cakes?» Fue una petición tan normal. Casi me rompió. «Sí, bicho», dije. «Podemos comer todos los hot cakes que quieras». Bajamos. La televisión del lobby del hotel estaba encendida. Un presentador de noticias locales estaba de pie frente a las ruinas humeantes de mi casa. Escena impactante en un tranquilo fraccionamiento de la ciudad anoche. La policía ha arrestado a un dúo de hermano y hermana, Felipe y Tania Vargas, bajo cargos de abuso infantil severo e incendio provocado. Las autoridades dicen que el padre, un veterano militar condecorado, descubrió un horrible patrón de tortura. Rápidamente alejé a Lucía de la pantalla. «Mira, la estación de hot cakes». Mientras ella se servía miel, mi celular sonó. Número desconocido. Mateo Vargas al habla. Soy la detective Mendoza. Delitos mayores. Necesito que venga a la fiscalía. Necesitamos una declaración formal y encontramos algo en los escombros. Estaré allí en 1 hora, dije. Llamé a Julián para que se reuniera con nosotros allí. No iba a entrar en una sala de interrogatorios de la policía sin mi tiburón. Cuando llegamos, la estación era un hervidero. La gente miraba fijamente. Yo era el papá héroe de las noticias ahora. Lo odiaba. No era un héroe. Era un hombre que había estado ciego durante años mientras su mujer y su hermano convertían su hogar en una cámara de tortura. La detective Mendoza era una mujer de aspecto cansado con ojos agudos. Nos llevó a una sala de conferencias. Julián ya estaba allí. «Señor Vargas», dijo Mendoza, sentándose. «Lo primero, su hija está a salvo. El DIF ha aprobado la custodia de emergencia con usted, pendiente de la formalidad del ADN, que su abogado ya ha explicado con respecto a la situación biológica». «Ella es mi hija», dije rotundamente. «La biología es irrelevante». «De acuerdo», dijo Mendoza. «Pero encontramos algo en los restos de la cochera». Estaba en una caja fuerte ignífuga. Deslizó una bolsa de pruebas de plástico sobre la mesa. Dentro había un libro de contabilidad carbonizado y medio derretido. «Parece que Felipe guardaba algo más que vídeos», dijo Mendoza. «Esto es un libro de apuestas. Debía casi 4 millones de pesos a gente muy mala en la ciudad. Ese pago del que hablaba, no era solo codicia. Era una fecha límite». Miré el libro. Iba a usar mi seguro de vida para pagar a un prestamista. «Exactamente», dijo Mendoza. «Y los mensajes de texto que recuperó lo confirman. Tenían una fecha fijada para su suicidio. El próximo martes». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. «Martes, dentro de 4 días». «Pero aquí está el remate», continuó Mendoza. Tania se quebró. Levanté la vista. «Habló todo», dijo Mendoza, una sonrisa sombría tocando sus labios. Una vez que se dio cuenta de que Felipe intentaba culparla del incendio, se volvió contra él. «Nos lo dio todo». Admitió la aventura. Admitió la paternidad. Admitió que mantuvo la puerta cerrada mientras él quemaba a la niña. Mis puños se cerraron bajo la mesa. «Está intentando conseguir un trato», intervino Julián, con voz afilada. «Quiere indulgencia por testificar contra Felipe». «No la conseguirá», nos aseguró Mendoza. «No con esos vídeos. El fiscal va a pedir el máximo para ambos. De 25 años a cadena perpetua». «Bien», dije. «Hay una cosa más», dijo Mendoza, suavizando su expresión. «Necesitamos que Lucía confirme la declaración. Solo una vez con un especialista infantil. Es el último clavo en el ataúd». Miré a través de la ventana de cristal hacia la sala de espera donde una oficial estaba enseñando a Lucía un libro de colorear. «Hágalo», dije. «Es fuerte, más fuerte que ellos». La entrevista duró 20 minutos. Observé desde detrás del espejo. Lucía fue valiente.
Le contó a la señora amable con las marionetas exactamente lo que hizo el tío Felipe. Enseñó sus manos. Cuando salió, parecía más ligera, como si le hubieran quitado un peso de encima. ¿Lo hice bien, papi? Lo hiciste perfecto, dije, abrazándola. Mientras salíamos de la fiscalía, un mar de reporteros estaba esperando. Las cámaras disparaban flashes. Me pusieron micrófonos en la cara. Señor Vargas. ¿Cómo se siente sobre la traición de su mujer? ¿Es cierto que no es el padre biológico? Me detuve. Miré directamente a la cámara más cercana. Mi hija, dije, mi voz cortando el ruido, es la persona más valiente que conozco, y cualquiera que haga daño a un niño responderá por ello. Eso es todo lo que tengo que decir. Puse a Lucía en la camioneta y nos fuimos. La guerra legal acababa de empezar. Pero la guerra real, la guerra por la seguridad de Lucía, estaba ganada. Las semanas que siguieron fueron un borrón de mociones legales, declaraciones y sesiones de terapia. Nos mudamos a una pequeña casa de renta en el otro lado del estado. Quería distancia. Quería poner tantos kilómetros como fuera posible entre nosotros y el esqueleto carbonizado de nuestra vieja vida. Julián era una bestia en el tribunal. Presentó mociones para congelar cada activo que tenían Tania y Felipe. Descubrió cuentas ocultas que Felipe había usado para su juego. Cuentas a las que Tania había estado desviando nuestros ahorros conjuntos durante años. Cada peso que yo había ganado en el extranjero sudando en el desierto lo habían robado. Pero el dinero no importaba. Lo que importaba era la fecha del juicio. El fiscal lo había acelerado debido a la naturaleza de alto perfil del caso y a las pruebas abrumadoras. Van a declararse inocentes, me dijo Julián por teléfono una tarde. Yo estaba sentado en el patio trasero viendo a Lucía jugar con un nuevo cachorro que le había comprado. Un Golden Retriever llamado Scout. Era bueno para sus manos acariciarlo, dijo el terapeuta. Bueno para su alma. ¿Inocentes?, pregunté incrédulo. Los tenemos en vídeo 4K. Es una táctica, explicó Julián. Su defensa alega que los vídeos eran juegos de roles y que fueron entrenados por ti. Alegan que tienes TEPT y fabricaste las pruebas para incriminarlos porque estabas celoso de su estrecho vínculo fraternal. Me reí. Fue un sonido oscuro y sin humor. Eso es desesperado. Lo es, estuvo de acuerdo Julián. Pero significa que van a poner a Lucía en el estrado. Quieren ponerla nerviosa. Piensan que si pueden hacerla llorar o confundirse, pueden crear una duda razonable. No, dije al instante. Absolutamente no. Mateo. Si ella no testifica, la defensa argumentará que el testigo principal no está disponible. Debilita el caso. Tiene 7 años. Lo sé, dijo Julián suavemente. Pero el juez ha permitido el testimonio por circuito cerrado. No estará en la misma habitación que ellos. Estará en una habitación separada con una cámara. Tú puedes estar allí mismo con ella. Miré a Lucía. Se reía mientras Scout le lamía la cara. Sus vendas ya no estaban. Las cicatrices eran rosas y furiosas. Líneas rígidas a través de las yemas de sus dedos, pero estaba usando su mano. Se estaba curando. Se lo preguntaré, dije. Esa noche, la arropé. Lucía, dije suavemente. ¿Recuerdas a la gente mala? Ella asintió, tensando la cara. Están diciendo que no lo hicieron. Están diciendo que nos lo inventamos. Pero lo hicieron, dijo ella indignada. El tío Felipe me quemó. Mamá miró. Lo sé, dije. ¿Serías lo suficientemente valiente para decirle a un juez eso? No tienes que verlos, solo hablar a una pantalla de TV. Ella lo pensó por un momento. Luego se miró la mano con cicatrices. Si lo cuento, ¿se irán para siempre? Sí, prometí. ¿Para siempre? Sale, dijo ella. Lo contaré. El día del juicio llegó 3 meses después. El juzgado era un zoológico. Los manifestantes estaban fuera con carteles apoyando a las víctimas de abuso infantil. Justicia para Lucía era tendencia en las redes sociales. Nos hicieron entrar por una entrada trasera.
A Lucía la instalaron en una habitación cómoda con juguetes y un monitor grande. La juez, una mujer severa llamada juez Ayobay, apareció en la pantalla. «Hola, Lucía», dijo amablemente. «Solo quiero que digas la verdad hoy». ¿Puedes hacer eso? «Sí, señora», dijo Lucía. El fiscal hizo preguntas suaves. Lucía las respondió claramente. Describió la cocina. Describió las puertas cerradas. Describió el miedo. Luego fue el turno del abogado defensor. Un tipo resbaladizo con un traje caro llamado licenciado Sandoval. «Lucía», dijo, con voz empalagosamente dulce. «¿No es cierto que tu papi te dijo qué decir? ¿No es cierto que odia a tu tío Felipe?» «Mi papi no odia a nadie», dijo Lucía, con voz pequeña pero firme. «Solo me protege». ¿Pero no te quemaste la mano por accidente? Mientras cocinabas. Lucía levantó la mano hacia la cámara. La lente de alta definición capturó cada cresta de tejido cicatricial. «Los accidentes no hacen líneas», dijo. Era algo que yo le había dicho una vez, y ella lo había recordado. El tío Felipe hizo líneas. Él la presionó hacia abajo. Contó hasta 3. El silencio en la sala del tribunal, que podíamos oír a través de la transmisión de audio, fue absoluto. «¿Contó?» preguntó el fiscal, interviniendo de nuevo. «Sí», susurró Lucía, dijo, 1 por interrumpir, 2 por llorar, 3 por contarlo. Vi al abogado defensor vacilar. Miró sus notas. Sabía que había perdido. No puedes interrogar a una cicatriz, y no puedes discutir con la claridad del trauma de una niña. «No hay más preguntas», murmuró. Salimos de esa habitación y sentí que podía respirar por primera vez en meses. Lucía se había enfrentado a sus monstruos y no había parpadeado. Pero el juicio no había terminado. El día siguiente era mi turno y no iban a ser amables conmigo. Iban a intentar pintarme como el soldado violento e inestable. Querían hacer creer al jurado que yo era el villano. Yo estaba listo. Me había enfrentado a insurgentes, explosivos y francotiradores. Un abogado con traje no me asustaba. Subí al estrado el tercer día del juicio. La sala estaba llena. Escaneé la galería. Extraños, mayormente adictos a las historias de crímenes. Pero en la primera fila, vi a Tania y a Felipe. Parecían diferentes. El uniforme beige de la prisión no les sentaba bien. Felipe parecía más pequeño, su arrogancia despojada por meses en el encierro del reclusorio. No me miraba. Tania, sin embargo, me miraba directamente. Sus ojos estaban huecos, con bordes rojos. Gesticuló algo que no pude leer, pero la desesperación en su cara era palpable. «Diga su nombre para el registro», dijo el oficial. «Mateo Vargas». El fiscal, un hombre agudo llamado fiscal Reynoso, me guió a través del descubrimiento, las quemaduras, la cámara, la noche de la confrontación. Mantuve mis respuestas cortas, precisión militar. «Sí, señor». «No, señor». «Es correcto». Luego el licenciado Sandoval, el abogado defensor, se puso de pie. Se abotonó el saco como si se preparara para un duelo. «Señor Vargas». Empezó a pasearse frente al jurado. «Usted sirvió en las fuerzas especiales, ¿correcto?» «Una unidad violenta altamente especializada». «Serví en operaciones especiales». «Sí», corregí. «Y fue dado de baja debido a razones médicas». «Fui dado de baja con honores», dije, manteniendo mi voz uniforme. «Tengo un diagnóstico de TEP relacionado con el servicio de combate». «Está controlado». «¿Controlado?», se mofó Sandoval. ¿Es controlado instalar equipo de vigilancia ilegal en su propia casa? ¿Rastrear a su mujer, hackear computadoras privadas? Lo es cuando mi hija está siendo torturada, dije. «Objeción», gritó Sandoval. «No responde a la pregunta». «Desestimada», dijo la jueza Ayobay secamente. El testigo respondió a la pregunta. Sandoval se puso rojo. Se volvió hacia mí. Descubrió que no era el padre biológico, ¿verdad? Eso debió enfadarle. Volverle violento incluso.
¿No es cierto que perdió el control? ¿Que atacó a Felipe Vargas en su propia casa y comenzó ese incendio para encubrir su asalto? Miré al jurado. 12 personas corrientes. Me observaban atentamente. Querían saber si yo era el monstruo que la defensa afirmaba que era. Yo no empecé el fuego, dije con calma. Felipe lo hizo porque sabía que los vídeos en esa computadora le enviarían a prisión por el resto de su vida. Eso dice usted, gritó Sandoval, señalándome con un dedo. ¿Pero dónde está esta computadora? ¿Quemada? Conveniente, ¿no? La computadora está quemada. Estuve de acuerdo. Pero los datos no. Miré a Julián en la mesa de la fiscalía. Asintió. Señor Vargas, continué, dirigiéndome al abogado directamente. Pasé mi carrera reuniendo inteligencia. No confío en puntos únicos de fallo. Los datos fueron subidos a un servidor en la nube seguro en el momento en que los encontré, los mismos datos que el jurado vio ayer. Sandoval se congeló. Sabía esto, por supuesto, pero estaba intentando confundir al jurado. Y en cuanto a mi ira, dije, bajando la voz una octava, inclinándome hacia el micrófono. Sí, estaba enojado cuando vi el vídeo de ese hombre sosteniendo la mano de mi hija en una estufa. Quería matarlo. Jadeos recorrieron la galería. Los ojos de Sandoval se iluminaron. Pensaba que me tenía. Ajá. Lo admite. Quería matarlo. Sí, dije, quería. Cualquier padre querría, pero no lo hice. Porque si lo mataba, no sufriría. No se pudriría en una celda. No tendría que enfrentarse a un jurado y responder por lo que le hizo a su niña de 7 años. No le toqué, licenciado. Le salvé del fuego para que pudiera sentarse en esa silla justo ahí. Señalé a Felipe. Se estremeció como si le hubiera golpeado. Soy un soldado, terminé. Conozco la diferencia entre justicia y venganza. Hice un gesto a la sala del tribunal, esto es justicia. La sala estaba en silencio. Se podía oír caer un alfiler. Sandoval abrió la boca y luego la cerró. No tenía nada. Miró a la juez. No hay más preguntas. Me bajé. Al pasar por la mesa de la defensa, Tania puso la cabeza entre las manos y empezó a llorar. No era el llanto de una víctima. Era el llanto de alguien que se daba cuenta de que el juego había terminado. Los argumentos finales fueron brutales. Reynoso pintó una imagen de 2 narcisistas sádicos depredando a una niña. Sandoval intentó pintarme como un marido paranoico y celoso. Pero las pruebas, los vídeos, los mensajes de texto, el ADN, el testimonio de Lucía eran una montaña que no podían escalar. El jurado deliberó durante 4 horas. Esperamos en el pasillo. Yo paseaba. Julián bebía café. 4 horas es rápido, dijo Julián. ¿Eso es bueno o es malo?, murmuré. Mateo, dijo Julián. Lo hiciste perfecto en el estrado. ¿Te vieron? Al verdadero tú. El oficial abrió la puerta. Tienen un veredicto. Entramos en fila. Me puse de pie. Tania y Felipe se pusieron de pie, flanqueados por guardias. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó la jueza Yobay. Lo hemos hecho, su señoría, dijo el portavoz. Era un hombre mayor, tipo abuelo. Miró directamente a Felipe con puro asco. Sobre el cargo de abuso infantil agravado contra Felipe Vargas. ¿Qué dictaminan? Culpable. Sobre el cargo de conspiración para cometer asesinato. Culpable. Sobre el cargo de incendio provocado. Culpable. Las rodillas de Felipe cedieron. Los guardias le sostuvieron. Sobre el cargo de abuso infantil agravado contra Tania Vargas. Tania contuvo la respiración. Culpable. Sobre el cargo de cómplice de conspiración. Culpable. Una ola de alivio se estrelló sobre mí tan fuerte que casi agarré la mesa para apoyarme. Culpable. De todos los cargos. La juez miró a los acusados. La sentencia se fijará para la próxima semana. Hasta entonces, los acusados quedan bajo custodia.
Sin fianza. Mientras se los llevaban, Felipe se giró y me miró. No quedaba ira en su cara, solo miedo. Puro miedo no adulterado de lo que le esperaba en prisión. A los abusadores de niños no les va bien dentro. Él lo sabía. Tania no me miró. Miró al suelo, rota. Salí del juzgado al brillante sol de la tarde. Los reporteros estaban allí gritando preguntas, pero no me detuve. Caminé directo a mi camioneta donde mi hermana estaba esperando con Lucía. Lucía bajó la ventana. ¿Ganamos, papi? Abrí la puerta y la abracé, enterrando mi cara en su pelo. Sí, corazón, susurré, con la voz espesa por la emoción. Ganamos. Se han ido para siempre. ¿Podemos irnos a casa ahora?, preguntó. No a la casa vieja, dije, apartándome y sonriéndole. A una nueva. Una real con jardín. Con el jardín más grande que hayas visto nunca. Nos alejamos manejando. El espejo retrovisor mostraba el juzgado encogiéndose en la distancia, llevándose el pasado con él. No esperamos 6 meses para empezar a vivir. Empezamos esa misma tarde. Compré una cabaña en las montañas, lejos de la ciudad. Ya no se trataba de esconderse. Se trataba de paz. El aire estaba limpio. Los vecinos estaban a kilómetros de distancia. Y los únicos sonidos eran el viento y los pinos y el río corriendo sobre las piedras. La audiencia de sentencia fue una formalidad. La vi en la pantalla de una laptop desde mi nueva mesa de cocina. La jueza Yobay no mostró piedad. A Felipe le cayeron 40 años. A Tania le cayeron 25. El pago por el que estaban tan desesperados, mi seguro de vida, fue anulado, obviamente. Pero la demanda civil que Julián presentó en nombre de Lucía les despojó de todo lo demás. Cada activo, cada cuenta oculta, cada futuro centavo que pudieran ganar vendiendo su historia fue incautado y puesto en el fideicomiso de Lucía. Estaban en bancarrota, encarcelados y borrados. Pero esa no fue la victoria. La victoria fue ver a Lucía esta mañana. Hacía fresco fuera, la primera helada de otoño cubriendo el suelo. Me quedé en el porche con una taza de café mirándola. Estaba en el jardín que construimos juntos. No llevaba guantes. Durante las primeras semanas, se negó a quitárselos. Se avergonzaba de las cicatrices. Pero aquí fuera, donde nadie miraba, lentamente empezó a dejarse ir. Estaba arrodillada en la tierra, plantando bulbos de tulipán para la próxima primavera. Sus manos, una vez la fuente de tanto dolor, ahora estaban creando vida. Las cicatrices todavía estaban allí, tenues crestas blancas a través de las yemas de sus dedos, pero ya no eran marcas de vergüenza. Eran cicatrices de batalla, prueba de que sobrevivió. Scout, ahora un adolescente larguirucho y torpe de perro, estaba cavando un hoyo junto a ella que ella definitivamente no había pedido. «Papi, Scout está ayudando demasiado», gritó, riendo. Ese sonido, esa risa pura y sin cargas. Ese fue el único pago que necesité. Bajé los escalones y me uní a ella. Creo que está buscando huesos de dinosaurio, bicho. Está buscando problemas. Ella soltó una risita, rascando a Scout detrás de las orejas. Me miró, limpiándose la tierra de la mejilla. «¿Papi?» «Sí». «¿Van a volver alguna vez?» Me arrodillé, poniéndome a su altura. Tomé sus manos entre las mías, sus manos pequeñas, con cicatrices y fuertes. «No», dije con firmeza. «Nunca». «Estás a salvo». «Estamos a salvo». «Sale», dijo ella simplemente. Luego cogió otro bulbo. «Este va a ser morado». «Por la valentía». «El morado es un buen color para la valentía», estuve de acuerdo. Pasamos el resto del día en la tierra bajo el gran cielo. Ya no era Mateo, el operador de fuerzas especiales. No era el marido vengativo ni la víctima afligida. Solo era papá. Y Lucía no era la niña de las manos quemadas. Solo era una niña plantando flores. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través del valle, me di cuenta de algo. La venganza no trata de hacer daño a la gente que te hizo daño. Trata de sobrevivir a su oscuridad.
Trata de construir una vida tan brillante, tan llena de amor y paz que su recuerdo no pueda sobrevivir en ella. Felipe y Tania se pudrían en cajas de concreto, consumidos por su propio odio. Nosotros estábamos aquí plantando el mañana, y eso, amigos míos, es la mejor venganza de todas. Esta historia no ha sido fácil de contar, pero tenía que ser contada porque a veces los monstruos no están debajo de la cama. Están en la cocina sonriéndote. Pero recuerden, incluso el fuego más caliente acaba apagándose. Solo la verdad permanece. Tengo una pregunta seria para todos ustedes antes de que se vayan. Si estuvieran en mi lugar, si descubrieran que su hija no es biológicamente suya, pero fueran el único padre que ha conocido, ¿se habrían quedado y luchado como hice yo? ¿O la traición habría sido demasiado para soportarla? Realmente quiero saber qué harían. Sean sinceros en los comentarios. Además, me encantaría saber desde dónde están viendo esto esta noche. Ver hasta dónde llega esta familia siempre me deja alucinado. Si esta historia los ha mantenido al borde del asiento, por favor consideren darle al botón de me gusta. Ayuda a que más gente encuentre estas historias de justicia. Y si son nuevos aquí, únanse a nosotros. Tenemos más historias de traición, karma y regresos épicos muy pronto. Una última cosa. Díganme en los comentarios, ¿qué tipo de historia quieren a continuación? ¿Prefieren la venganza tranquila y calculada como esta, o algo más ruidoso? ¿Quieren más historias de justicia militar o quizás traición en el trabajo? Leo cada comentario y quiero contar las historias que desean. Hasta la próxima, protejan a su manada, manténganse a salvo.